¿Dónde fue? ¿Dónde fue que nos quedamos? A ver. Sí, semana 8, ¿verdad? Periodo helenístico romano. Gracias a la persona que envió las claves. A ver, ¿me dicen sus claves? ¿Dónde estamos? Semana 8. Clave de la 1. Casa. Muy bien. Gracias, Richard. 2. 2A. Muy bien, coincidimos. 3. Clave de la 3. Coincidimos también. Muy bien. 4. Clave de la 4. Dado. Uy. A ver, a ver. Epicuro. Recordemos Epicuro. El placer es la ausencia del dolor. ¿Ya? Es esa aponía. ¿Mm? Recuerda que para Epicuro, placer era ausencia de dolor, aponía y tranquilidad del alma. Ataraxia. ¿Ven? A ver, déjalo ahí. ¿El placer corporal es más importante? No, eso no. Eso sí descartado. ¿El mundo está compuesto de átomos? Ah, Epicuro sí era fiel creyente de las ideas de Leucipo y Demócrito, que eran dos atomistas. Entonces él continuaba con esa concepción. Por lo tanto, esa es verdadera. En consecuencia, ¿cuál es la clave de la 4? Incluyendo la 3. Tiene que estar la 3. Y por supuesto, no tiene que estar la 2. La única que queda, barco. Ya está. Esto es un punto. 5. Clave la 5. Casa. Coincidimos. Muy bien, Richard. 6. Clave la 6. Y ron de Ellis. Casa. Coincidimos. Muy bien. 6 casa. 7. Ojalá hayan leído el texto. Clave la 7. Ah, coincidimos. Muy bien. Ya está, ya. Y la 8. Clave de la 8. Ya saben, enciendo sus cámaras. 8. Barco. Evitar un mal. Supone preferido errores. La 7 es la A. 7A. 7. 8. Clave de la 8. ¿Cuál dijiste? Barco. No, yo aquí tengo casa. Según el texto, evitar un mal no siempre tiene que hacerse. Bien. 8. Casa. Ya está. Bien. Ahora llegamos a otro tiempo, pues. Ya pasó el tiempo de los griegos. Los griegos ya pasaron de moda. Ya decayó ya su historia, su filosofía. Ya no aparece gente como Aristóteles, Platón, no. Ya fueron, como tú dices. Ya fue. Pasa el tiempo y llegan los romanos, una sociedad que arrasa con todo, una gran expansión, es uno de los más grandes imperios. Pueblo al que llegaba, pueblo que arrasaba. Así de simple. ¿Ven? Entonces habían cientos de miles de pueblos que le pagaban tributo a los romanos. Y los romanos no eran buena gente, pues eran bien crueles con los pueblos que no tenían su lenguaje, su idioma, eran bien crueles. Llega un punto, pues, en el que había muchos pueblos ahorcados, pagaban grandes tributos, no les dejaban desarrollarse, se llevaban a sus mujeres, era una miseria total, pueblos devastados. Y entonces yo te pregunto, pues, algo bien sencillo.
¿Qué pasa cuando un pueblo es devastado? Piensa en el Perú, como siempre. ¿Qué pasa cuando un pueblo está en la ruina? No tiene nada. Está peor que Lima. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Alguien? Pasa cuando un pueblo está en la total miseria de miserias. ¿No saben qué pasa? Ya lo sometieron ya. Está recontra sometido. Es como una persona en el suelo y Roma lo agarra del cuello. No, mejor lo pisa. Lo está pisando por el cuello. ¿Ven? Ojalá que nunca haya estado en esa situación, pero cuando te pisan el cuello, ¿qué pasa? Son esclavos, sí. Prácticamente son esclavos, son objetos, son cosas. Cosas que se compran y se venden, se usan, los matan cuando quieren. ¿No han visto Espartaco? Por favor, al menos uno que haya visto Espartaco. Espartaco, el original, de Stanley Kubrick, 1975, la antigua. Miren esa película. Cuando un pueblo está avasallado, destruido, decaído, enfermo, necesita algo en qué creer. Es así que muchos pueblos empezaron a idear seres que vienen a salvarlos. Y uno de esos tantos pueblos era el pueblo judío. El pueblo judío es uno de los más antiguos que hay. Ya 1000 años antes de los griegos, el pueblo judío ya estaba por ahí. Estaba andando por ahí desapercibido. Pueblo chiquito. Pero también tenía sus creencias, como los griegos. Decían, alguien va a venir, como hace muchos años. Abraham, seguro han leído el Antiguo Testamento. Abraham, Noé. Esa gente era admirada por los judíos. Así que empezaron a decir, cuando los romanos la avasallaban, decían, las escrituras dicen que alguien más va a venir, un Mesías, un Salvador. Entonces, empiezan con esas ideas. Viene uno, pero no tenía poder de convencimiento. Voto. Viene otro, y no era tan guapito, así que también lo votan. Viene otro, y no era de su región, así que también lo votan. Hasta que llegó uno que sí cumplía con bastantes requisitos, pero los judíos no creyeron en él, lo mataron. Y ahí es cuando empieza toda una tradición llamada el cristianismo. Entonces te pregunto, ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? Es porque lo necesitas. Así es simple. Siempre hay dioses donde hay pueblos necesitados, donde hay carencias, donde hay miseria, donde hay desgracias. Ahí está la explicación sociológica de los dioses. ¿Ven? Entonces, viene este señor, todo empezó 200 años antes de Cristo, ¿eh? 200 años antes ya habían venido salvadores, pero los romanos lo mataban. Llegó uno muy especial, lo mataron los judíos. ¿Y qué pasó? Tenía tan, pero tal poder de convencimiento este señor que dejó gente por lo bajo, porque no eran conocidos, que iba irradiando sus ideas por todo Medio Oriente, por todo Roma. ¿Bien? Pasan 250 años que murió Jesús y los romanos ya están en decadencia. ¿Bien? Ya no pueden soportarlo más, así que necesitan aliados. ¿Y sabes qué? Por lo bajo, desde el pueblo se había construido una religión tan poderosa que tenía más de 10.000 adeptos ya en Roma. Así que el emperador romano de esos tiempos, parece que era Pericles, Pericles dice, mejor hay que aceptarlos. Ya no hay que matarlos con los leones en la plaza, no, no. Ahora hay que aceptarlos. Así que se hicieron aliados. Desde ese momento los cristianos empezaron a decir,
¿Qué nos falta para hacer una religión aceptada? Sencillo, necesitamos ideólogos. Entonces, cuando se construye una religión, un movimiento social, un movimiento político, lo que ustedes quieran, cuando se construye eso, se necesita de dos personas. Los activistas, los que salgan a la calle, los que den la cara, y los ideólogos, lo que construyen esa concepción desde el pensamiento. ¿Ven? Habían miles de cristianos ya. Entonces dijeron, hay que buscar gente inteligente, pues, que sea nuestro ideólogo. Así que empezó una nueva corriente filosófica, aunque algunos se resisten a llamarla filosófica. Esto es una concepción religiosa, dicen. Entonces, no confundirá. Hay dos grupos de libros. Primer grupo, que te va a decir que aquí continúa una nueva filosofía. Terminó la filosofía griega, dividida en 3 periodos, y comienza una nueva filosofía, la filosofía cristiana. Pero otro grupo de libros dicen, esto no es filosofía, esto es religión. Así que no equipare las dos cosas. Mucho cuidado, no es lo mismo. ¿Ven? Entonces, ¿a quién van a encontrar estos señores? Este grupo de... Uy, qué pena, no puedo compartir pantalla. Ya para otra clase será. ¿A quién encontraron este grupo de personas? Un jovencito que tenía varias religiones, desde pequeño, hijo de una mujer llamada Mónica, que hoy también es santa. Seguro han escuchado de Santa Mónica. Este jovencito iba por varios lados de África, Medio Oriente, Europa, viajando y conociendo. En uno de esos no tenía la religión cristiana, nada de cristiandad. Pero en una de esas, ¿qué ocurrió? Estaba caminando por el campo. Esto lo comenta en su libro. Caminando y caminando, y se echó un rato en el pasto. Y escuchó una voz. Era una voz, era la voz de una niña que le dijo, TLD, TLD, que en latín significa toma y lee. Y en su costado de la nada encontró al Antiguo Testamento, la Biblia. Es así que a los 34 años se convierte el cristianismo. Entonces dice, yo voy a ser el encargado de transmitir la palabra del verdadero Dios. ¿Se nota? ¿Se nota, verdad? Me dicen, ¿sí? Excelente. Yo voy a ser el encargado. Empieza el sustento de una nueva religión. Se le llama la patrística. ¿Por qué? Patrística viene de padres. Son los padres de la religión cristiana. Ya Jesús ha muerto ya hace 200, 300 años ya. ¿Está bien? Es el apogeo del cristianismo. Es el mejor momento del cristianismo. ¿Bien? Y se va a formar la doctrina bíblica. Todo lo que te enseñaron en el catecismo, los primeros que lo pensaron fueron estos señores. ¿Ven? Y el más representativo de todos, Agustín de Hipona. ¿Ven? ¿Cuál era su objetivo? Difundir, defender y sustentar la ideología cristiana. ¿Ven? Los primeros fueron los apóstoles. Recuerden, eran 12. Y esos 12, mira, 12 personas, pero bien convencidas, recontra convencidas, son capaces de irradiar en mente una. Esos 12 se convirtieron en miles. Y de esos 12 salen los apologistas. ¿Eh? Ya serían como 40.
son los padres de la iglesia. Y el padre de los padres, el papi de los papis, el señor Agustín de Hipona. Ahí está, te lo presento. Ahí está Agustín. Aurelio Agustín de Hipona, su nombre completo. Algunos libros que escribió: de Libre Albedrío, La Ciudad de Dios. ¿Alguno ha ido por Villa María del Triunfo? ¿Conocen por ahí? Hay una zona que se llama Ciudad de Dios. De repente por Vitate también hay. ¿Sabes por qué le ponen esos nombres? Es por el libro de Aurelio Agustín. Ya te voy a explicar por qué. ¿Ves? Cuando pase por un lugar llamado Ciudad de Dios. O ciudad simplemente. ¿Sí? Las Confesiones también es un libro que él escribe donde habla de su vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué le van a preguntar, por supuesto? Lo básico, pues. ¿De dónde viene todo? El universo, todo lo que vemos. ¿De dónde viene? ¿Y siempre estuvo ahí? Creo que ya hablamos de esto antes. ¿El universo siempre estuvo ahí? ¿Sí o no? ¿El universo estuvo ahí siempre? Dice la persona. Maestro, Agustín, ¿sí? ¿El universo estuvo ahí? El universo. Pero si todo se gasta, todo envejece, todo acaba, ¿existe algo que esté siempre? No. Por lo tanto, es absurdo pensar que el universo siempre estuvo ahí. Pero maestro, ¿cómo algo va a salir de la nada? Eso tampoco es posible. Sí, sí es posible. En el principio, lo dicen las escrituras, nada es nada, pues. ¿Ven? De la nada no puede salir algo, a menos que exista una fuerza tan poderosa que de la nada cree algo. Ya aparece la palabra crear, creación. ¿Qué cosa es la creación? No es una palabra tan sencilla esto. ¿Qué cosa es la creación? Creación, ¿qué indica, profesor? La creación indica que algo surge de la absoluta nada. ¿Ven? Y como nada surge de la nada, tiene que ser producto de un ser superpoderosísimo que lo puede todo. Entonces ahí está Dios, pues. Demostrado que Dios existe. ¿Por qué? Porque existe el universo. Si no hubiese nada. ¿Entiendes? Yo sé que Dios existe porque existe este plumón. Yo sé que Dios existe porque existo yo. Porque si Dios no existiese, entonces no habría nada. Pero hay algo. Por lo tanto, Dios es la fuerza que ha creado todo cuanto existe. Y como es tan poderoso, lo creó de la absoluta nada. ¿Quién puede crear algo de la nada? Nadie. Eso es imposible. Solo Dios. Dijo que al principio creó el tiempo. Primero es el tiempo. No, profesor, entonces, ¿Dios está en el tiempo? No, mucho cuidado. Dios está por encima del ayer, del hoy, de mañana. Dios no tiene tiempo. Dios creó el tiempo. ¿Ven? Entonces, Dios creó el mundo, Dios creó el tiempo. Y hay una frase todavía para eso. ¿Ven? A ver, te leo. Profesor, es absurdo preguntarse qué hacía Dios antes de la creación. Pues antes es una forma de tiempo inexistente sin creación.
Excelente, Vanessa. Aprobaste catequesis. Con eso aprobaste catequesis, de verdad. Por eso cuando le decían a Agustín, ¿y qué hacía Dios antes de crearlo todo? Eso es absurdo, ¿no ves que no había tiempo? El tiempo existió después de Dios. Bien, ya está. Antes de Dios entonces no hay nada, absolutamente nada. ¿Bien? Ya está. Entonces, ¿cuál es la frase con la que va a ser conocido esta idea de la creación de todo? Recordemos tus clases de latín antiguo. Creatio. Creatio ex nihilo. Nihilo significa nada. Creación de la nada. ¿Bien? Recuerda por favor esa frase. Creatio ex nihilo. Creación de la nada. Dios es lo más poderoso de lo más poderoso. Es capaz de chasquear los dedos e inventar el tiempo. Chasquea otra vez, inventa el universo. Al toque no. ¿Bien? Y así como lo crea, también tiene el poder de destruirlo cuando quiera. ¿Bien? Entonces Dios se convierte en el creador y también en el principio de todo. Él es el alfa y el omega, el principio y el final de todo. ¿Ven? Ya está. Recuerda Génesis 2, 3 y 9. ¿Ven? Entonces, en su infinita misericordia, crea todo y después crea al hombre. ¿Ven? Y al hombre le va a dejar un regalito muy especial. ¿Ven? Ya está. ¿Y de dónde sacó esa idea? De que Dios es todo, lo sacó de los antiguos griegos. Una gran influencia, Platón. Ahí está Platón. ¿Ok? Ya está. Entonces, recuerda siempre la frase creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo. Y sus discípulos le empezaron a preguntar, maestro, díganos, ¿es posible conocer? Claro que sí. Pero como Dios ha creado toda la naturaleza y ha creado al hombre dentro de esa naturaleza, si yo quiero entender la naturaleza, primero tengo que entender a Dios. Obvio. Por eso es que primero debo creer en Él para poder entender la naturaleza. Nunca se puede al revés. El entendimiento pasa por la fe. Siempre. ¿No te has dado cuenta cuando estudias? Has estudiado, ¿verdad? Yo sé que sí. Cuando estudias y de verdad quieres entender un tema, esfuerzas bastante por entenderlo y tú estás convencido de que sí puedes entender ese tema, al final lo terminas entendiendo. ¿Por qué crees? ¿Porque eres inteligente? No, lo entendiste porque tuviste fe. Creíste en que sí lo podías entender de verdad. ¿Ve? Demostraba entonces que las creencias son mucho más poderosas que el entendimiento. Estoy seguro que, uy, se me agota la batería. Un ratito, se conecta. Se conecta. Entonces, ¿alguna vez te habrá pasado cosas que tú no has podido que te han pasado? Es que no todo es entendimiento, no todo es razón. Hay un montón de cosas en la vida que tú jamás vas a poder entender.
jamás. Pero lo que sí es algo seguro es el creer. Eso sí. Entonces, otra famosa frase que resume toda la gnosiología de Aurelio Agustín de Hipona. Así como creates Nilo, grábatelo, por favor. Grábatelo, yo sé por qué te lo digo. Grábate también. Creo para entender. Creo para entender. Entender. O sea, no interesa qué curso estás estudiando. Primero tienes que rezar. Primero tienes que ponerte en contacto con Dios. Porque si no te pones en contacto con Dios, Él no te va a ayudar para que entiendas los temas. Y cuando Dios me ayuda para entender la naturaleza, física, química, economía, matemáticas, todo fue creado por Él. Así que, ¿qué mejor que Él para que te explique todo? ¿Para qué el libro? No tiene sentido, ¿sí o no? Nunca has, de repente cuando has estado en tu examen presencial, ¿no te has copiado de tu amigo? ¿No le has dicho cuando el profesor estaba un ratito mirando a otro lado y tu amigo te ayudó y después viste que estaba mal su ayuda? También te hizo sacar menos nota. ¿Para qué le preguntas a tu amigo? Si mejor es preguntarle a Dios. ¿Ves? Entonces, cuando Dios te da la clave, te da un conocimiento, a eso se llama iluminación divina. Iluminación. Pocos son los iluminados. Muy pocos son aquellos a los que Dios le habla y les hace creer. Y una vez que les hace creer, ya entienden todo de la naturaleza. Ya entienden cómo funciona. Entonces, ya sabes, antes de estudiar, a rezar. Esa es la verdadera clave. Todo está hecho por Él, así que todo tiene una lógica por Él. Todo. ¿Ok? Ya está, ya hemos visto entonces la ontología de Agustín, que dice creatio ex nihilo. Y hemos visto la gnosiología de Agustín. Creo para entender. Creo por medio de la iluminación. Iluminación. Profesor, yo también quiero ser iluminado, pero para eso hay un requisito. Tienes que ser puro de corazón. Si no eres puro de corazón, ya fuiste, ya fuiste. Entonces te pregunto, ¿eres puro de corazón? Así como tu profesor, puro. Entonces, Dios te hablará, así de simple, en un momento de recogimiento total. Eso sí, tiene que haber una fuerte convicción de que Él está ahí. Si se te ocurre dudar por unos segundos, ya fuiste, ya. Dios nunca te va a hablar. Nunca. ¿Bien? Por eso lo del providencialismo, lo de historia en el absolutismo y más que nada la iglesia lo te da como Dios me ha elegido a mí para gobernar. ¿No? Claro que sí. Ahorita hablamos del providencialismo. ¿Bien? Antes del providencialismo, hablemos de su ética. Le preguntaron a Agustín, oye Agustín, ¿y por qué hay gente mala? ¿Por qué hay sufrimiento? Matanza, desgracias, pestes, enfermedades. ¿Por qué?
¿Acaso Dios no es todopoderoso y es bueno? No sé por qué hay tanta maldad. No, así es. Aquí hay pureza, siempre. Entonces Agustín se rompía la cabeza. Sí, pues, ¿por qué tanta maldad? ¿Qué pasó aquí? Ajá. Y se le ocurrió la idea que hasta el día de hoy se mantiene en la religión cristiana, entre los católicos. ¿Sí o no? El mal no existe, dijo Agustín. ¿Qué? Imposible. Sí, el mal no existe. Dios es todopoderoso, es omnisciente, es omnipotente, es omniconsciente, omnisapiente, lo sabe todo y además es infinita bondad. Por lo tanto, Él jamás creó el mal, jamás. Pero entonces, ¿de dónde sale? Dios, cuando nos creó, nos dio el libre albedrío, nos dio la libertad para que elijamos el mundo o a Él. Y en el primer tiempo, en los primeros días, lo creó Adán y Eva. ¿Qué pasó? Pues lo creó para que ellos decidan qué hacer. Y se les ocurrió decidir por el fruto prohibido, el único que no podían comer. Es ahí que empezó el pecado original. Por eso, todos nosotros cuando nacemos somos malos y tenemos que ser bendecidos con el bautismo. Y ahí se soluciona todo, es mal. ¿Eh? Entonces, también recordar, no existe el mal, solo existe la ausencia del bien. ¿Por qué? Por esa propiedad que tienen los individuos, llamado el libre albedrío. Tú eres libre de decidir qué hacer cada minuto de tu vida. ¿Eh? Y algunos tipos de males, el mal físico, que es la enfermedad, el mal moral, que es la mala voluntad. Entonces viene un amiguito, te invita a droga, no es que sea malo, lo que pasa es que él decidió alejarse de Dios. Entonces aquí como que se parte, se divide el mundo en dos. Los que eligen a Dios y los que eligen su conveniencia. Los que eligen por su propia conveniencia son aquellos que realizan los actos que vemos todos los días. Estafa, corrupción, muertes, maltrato, todo eso es porque la gente ha dicho, yo me prefiero a mí antes que a Dios. Dios te dice, elígelo primero a Él y todo te irá muy bien. Sería extraordinario. Pero elígete primero a ti, sé egoísta y vas a ver que las consecuencias son malas. El egoísmo es lo que nos ha traído todos los males, entre comillas, que tú conoces. Si no, piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo malo? Porque estabas pensando en ti, ¿sí o no? ¿Ves? Se con tu hermanito y se pelean y le agarras a patadas. ¿Por qué? Porque estás pensando en ti y en satisfacerte a ti. No estás pensando en el prójimo. ¿Ves? Dime cualquier mal, vas a ver que es por el egoísmo de los hombres. De infidelidad, de estafa, todo eso. ¿Ves? Ya está. Eso se llama la teoría ética de Aurelio Agustín. ¿Está bien? Recordar el libre albedrío. Y por supuesto también tiene una filosofía de la historia.
¿Dónde está lo que tú estabas mencionando, Vanessa? Le preguntaron, oye, Agustín, ¿sí? ¿Y Dios tiene planes para nosotros? Sí, pues si Dios es omnisciente y omnisapiente, de hecho, que ya ha planificado todo. Nuestra historia ya está decidida por Él. Sabe perfectamente cuándo van a pasar las cosas. Dios dirige la historia. Ese es providencialismo. Ha planificado todo. Cuándo iba a llegar el hombre a la luna. Planificó cuándo sería la Segunda Guerra Mundial. Él planificó absolutamente todo lo que pasa. Sabía ya que de repente iba a ser el presidente interino Sagasti. Ya sabía, ya. Dios lo sabe todo, recuerda. ¿Ven? Entonces veía en esos tiempos que habían otras religiones. Y esas otras religiones eran bastante, como te digo, muy, muy contrario a las leyes de Dios. Así que dijo, el mundo, la historia es una lucha entre la ciudad terrenal, que son los egoístas, los que piensan en sí mismos, y la ciudad de Dios, son los que tienen primero a Dios. Esto va a llegar a un punto en el que los cielos se abran y bajen todos los soldados de Dios. Ahí están los ángeles, los arcángeles. ¿Sí o no? Seguramente has visto Batalla de los Ángeles. Y en esta lucha, ¿quién cree que va a ganar? ¿Quién va a ganar? Dios, por supuesto, ¿sí o no? Y ahí se impondrá la ley de Dios. Y viviremos, todos los que estemos vivos, felices por toda la eternidad. Así es como va a terminar la historia. Lo que debemos hacer es esperar cuándo será el día de la batalla final entre los buenos y los malos. Los maniqueístas, que son los malos, los paganos, los que creen en otros dioses, y los buenos, los que creen en el Dios verdadero. De esa manera nos explica su filosofía de la historia. Entonces, 4 puntos importantes para Agustín. Recuerda, creatio es nihilo. Sí, la ciudad terrenal son los pecadores. La zona donde vives es la ciudad terrenal. ¿Eh? Si vas al centro de Lima, esa es la ciudad terrenal. Puro engaño, puro robo, pura, pura muerte, desgracia. ¿Eh? Y la ciudad de Dios es la ciudad de los buenos. ¿Dónde la puedes encontrar? En la catequesis, por ejemplo. En la parroquia. Seguro cuando vas a tu parroquia, si te sientes como que te van a engañar, inseguro, como si estuvieses en Tacora. ¿Has ido a Tacora? Una de las zonas más peligrosas. Ahí te sientes bien inseguro. Pero en cambio cuando vas a tu parroquia, ¿sientes que te van a engañar? ¿Sientes que te van a hacer daño? No, sí o no, estás bien tranquilito. Seguro que te sientes cómodo, hasta feliz. Claro, porque estás en la ciudad de Dios, pues. Esa es la ciudad de Dios. ¿Bien? Ya está. Entonces, ya cada uno va viendo a qué bando pertenece. ¿Bien? A los paganos o a los hijos de Dios. Es así que Agustín propone organizadamente un conjunto de posturas que van a sustentar la existencia de Dios. Es por eso que se le considera el padre de los padres de la iglesia. ¿Bien? A ver, ¿alguna pregunta? No te olvides, por favor, de los 4 puntos importantes. Eso te voy a preguntar. ¿Bien? ¿Alguna pregunta de Dios?
dudas, pregunten. Preguntas de Aurelia Agustín de Hipona. Los 4 puntos son: creatio ex nihilo. Creo para entender. El mal no existe, solo existe la ausencia de bien, porque eres un pecador de nacimiento. Y providencialismo. Tu vida ya está escrita. Dios ya sabe si vas a ser profesional, cuántos hijos vas a tener. Dios ya sabe cuándo vas a morir, todo. Y siempre hay algún vivazo que le planteaba: Agustín, sí, dime, si Dios ya tiene planificada toda mi vida, entonces no soy libre. Por lo tanto, no tengo libre albedrío. Ah, nunca supo responder eso. Pensé que me iban a preguntar de verdad. Profesor, ¿cómo es posible que San Agustín haya propuesto el libre albedrío? Cada uno puede hacer lo que quiera, decide si acercarse o alejarse a Dios, pero al mismo tiempo proponga que Dios ya tiene escrita toda nuestra historia. A ver, ¿quién me explica eso? Es una contradicción total. Y hasta ahora ningún católico puede responder eso. No puede. ¿Tu vida está escrita? ¿Sí o no? ¿Tienes un destino? ¿Sí o no? Vas a ver que cualquiera sea tu respuesta, igualito, va a traerte problemas con Dios. Si me dices que sí, entonces tienes que aceptar que no eres libre. Profesor, no se puede cambiar el destino. ¿Sí? Ajá, interesante. No se puede cambiar el destino. Si no se puede, entonces eres como un pajarito enjaulado. ¿Tú crees que Dios está aquí para enjaularnos y ya tener todo escrito en nosotros? O sea, ¿tú crees que es tan malo para no darnos libertad? Ahora pues, ¿Dios te da libertad o Dios ya tiene tu destino? Profe, ¿para qué vivir con los dogmas del cristianismo? No, cada uno es libre de vivir con los dogmas que quiera. Claro. Bien, qué pena se nos acabó el tiempo. Como siempre, el tiempo cruel. Ya estaba decidido por Dios que termine así la clase. Bien, el destino está escrito. Según Agustín, sí, nuestro destino ya está escrito. ¿Está bien? ¿Tarea? ¿Cómo les encanta la tarea? Pero ¿para qué dejarles tarea si no la cumplen? No tiene sentido. Bien, ya está. Gracias a ustedes por escuchar la clase, muchachos. ¿Ah? Sigan investigando, por favor, sobre todo su vida de Agustín. Te vas a dar con varias sorpresas. Bien, el que no es tan santo. Muy bien, entonces, hasta la próxima semana. Chao, cuídense.